están, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Diálogo Abierto. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Amigos, bienvenidos a la presente edición de Diálogo Abierto. Vamos a hablar de diversos temas, entre ellos, bueno, a propósito que el TC ha anulado los actos fiscales del equipo especial Lavallato respecto al caso Cócteles, que involucra, por supuesto, a Keiko Fujimori. Así, ¿qué va a pasar? Lo conoceremos en esta edición, pero además vamos a hablar sobre un tema que cada día crece más, la cibercriminalidad, que se ha convertido ya en todo un dolor de cabeza para la policía y para las autoridades. Claro, a medida que va aumentando la tecnología y tanto los pagos, por ejemplo, online, ¿qué tan seguros son? Eso lo vamos a hablar más adelante. Y también con Eric García, presidente de Transporte Sostenible. A propósito, pues, de un auto eléctrico, un auto híbrido que puedes ahorrar muchísimo, hasta un 40% en algunos casos. Y que ya están en funcionamiento. He visto yo en las salas de parqueo de los multicines autos enchufados. ¿Eso está bien? Así es el es. futuro. Muy bien, de esta manera empieza Diálogo Abierto. Nuestro compromiso con el desarrollo del deporte continúa. Ustedes son un ejemplo vivo para las futuras generaciones. Gracias por enseñarnos que la grandeza se refleja en la valentía de luchar por lo que creemos. La última semana de septiembre estaremos dando cuenta seguramente de los avances de este diálogo social, y una vez que tengamos el informe final, esto va a pasar también al pleno del Consejo, y eso será un insumo para que finalmente el gobierno emita la decisión respecto a la remuneración mínima vital. Esperemos que próximamente se pueda suscribir el contrato de concesión de San Juan de Marcona, que es un puerto multipropósito, que va a recibir por parte de su concesionario Jinsao una inversión de más de $400 millones. Tenemos también un proyecto interesante en Eten, como usted sabe va a estar vinculado con un ferrocarril con la zona minera de Cajamarca. Hay otro ferrocarril que conecta Marcona con la zona minera de Apurímac. Tenemos las posibilidades de hilo, es un proyecto que queremos potenciar en el sur. Tenemos ya los desarrollos que se van haciendo en todas las concesiones como Paita, Paracas, Salaberry, Yurimaguas. Muy bien, vamos a empezar con las entrevistas y vamos a saludar a Cris Torres, abogado penalista. Muy buenas noches, bienvenido a Diálogo Abierto. Buenas noches, Paola y Ricardo. Gracias por la invitación. Bueno, ha salido pues la información de la nulidad de los actos fiscales del equipo especial Lavallato con respecto al caso Cócteles por el presunto delito de obstrucción a la justicia. El abogado de Keiko Fujimori ha pedido que se declare nulo todo lo actuado en este tema. ¿Cómo ve esa posibilidad? Porque estamos hablando de años de investigaciones también. Sí, efectivamente, Paola y Ricardo, este es un tema, para empezar, muy importante, porque esta sentencia recoge, de cierta forma, de que el equipo especial de fiscales ha vulnerado un principio muy importante que debe regir en toda investigación, que es el principio de objetividad. Si bien es cierto, este amparo, este recurso fue presentado por el profesor Arsenio Oré, sin embargo, al tratarse de una vulneración de tal principio, irradia no solamente a él en la investigación, sino que esto alcanzaría al resto de coinvestigados, pero respecto del delito de obstrucción a la justicia. Ojo, eso tiene que quedar claro. Solo por ese delito, es decir, el resto continúa, doctor. Sí, justamente continúa, porque aquí se entiende que el fiscal no ha sido objetivo, ya que él mismo es el que, pues, digamos, de cierta forma, investigado y acusado, siendo él el propio perjudicado, no siendo objetivo en esta investigación. Lo que ha traído a colación, pues, el Tribunal Constitucional, y ha hecho, pues, un desarrollo creo que muy contundente y muy sólido, ¿no? Incluso hay un precedente vinculante que ha generado esta sentencia. Por lo que, en mi entender, sí esto alcanzaría
en todo caso, al resto de abogados, como es a la doctora Juliana Loza, al doctor Humberto y al resto que están en esta, digamos, siendo investigados en este delito de obstrucción a la justicia. Claro, incluso el fiscal José Domingo Pérez ha solicitado al tercer juzgado penal colegiado que cumpla la sentencia del TC, ¿no? Con respecto a Arsenio Oré y rechace la nulidad respecto a los demás acusados. Pero vemos que es un caso que pasa el tiempo y sin embargo no logra pues concretarse, ¿no es cierto? Una serie de dificultades en el camino también. Efectivamente, Paola, lo que pasa es que este caso tiene ciertas cosas muy particulares, ya que los abogados, entiendo por lo que he venido siguiendo, y en su momento yo fui abogado de la doctora Lorena Gamero anteriormente, entonces esto sí, este caso tiene particulares porque ya desde, digamos, desde los cambios de imputación ya se viene advirtiendo ciertos defectos, ¿no? Entonces, claro, ha venido generando y ha venido alargándose en ese sentido, porque justamente en este tema, por ejemplo, de obstrucción a la justicia, se decía que el elemento o el medio sería la amenaza, en este caso en la formalización de la investigación, pero luego el fiscal en su acusación cambia este tema por el medio que supuestamente habían sido inducidos. Para contextualizar un poco, se entiende que de acuerdo a lo que señala o la tesis del Ministerio Público es que el doctor Arsenio Oré y con otros abogados de su estudio y vinculados habrían venido amenazando en algún momento, ¿no?, a los testigos para que ellos declaren que habían justamente aportado al partido político, pero luego el fiscal hace el cambio en este tema y dice que ya no amenazaron, sino que en este caso habrían sido inducidos. Entonces es muy importante la imputación porque, digamos, esto me va a permitir a mí como abogado realizar una defensa eficaz, algo que el fiscal ha venido variando incluso en juicio oral, ¿no?, lo que evidencia ahí una clara vulneración al derecho de defensa. Ahora, esto abre la puerta, doctor Torres, a que otros imputados también hagan una acción similar, no solo en este caso, sino en otros también que se viene investigando por parte del Ministerio Público? A ver, yo creo que esto marca una pauta importante, ¿no? Ya. Porque, claro, si entendemos que el Tribunal Constitucional está señalando que aquí hay, digamos, una vulneración a ese principio de objetividad que, reitero, es esencial en toda investigación, claro que esto va a permitir a otros abogados a tener en cuenta y a revisar, sí, porque este ya es un indicio importante, digamos, ¿no? Es un indicio que marca que la Fiscalía no ha venido actuando de la mejor forma, o obedeciendo, en este caso, o cumpliendo con el principio de objetividad. Entonces, claro, esto va a dar pie a que otros abogados puedan revisar, puedan evaluar, ¿no?, efectivamente, si cualquier acto, digamos, generado por el equipo especial haya justamente vulnerado el principio de objetividad y podrían presentar en su momento sus recursos de amparo. Pero el principio de objetividad es también muy subjetivo, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, a ver, el principio de objetividad va a indicar de que el fiscal actúe de acuerdo, evidentemente, a las reglas establecidas ya en el Código Procesal Penal, pero, claro, hay que revisar ciertos actos que se concreten por parte de la Fiscalía y de acuerdo a eso el abogado puede evaluar. No es no necesariamente es muy subjetivo, ¿no?, Claro. sino que hay que ver, digamos, los actos propios que realiza el fiscal, ¿no? Claro, porque yo no puedo plantear cualquier vulneración al principio de objetividad. Claro. No, y además el tema de obstrucción a la justicia, ¿qué es lo que se entiende por ello, no es cierto? En el cual es por declaraciones, por posiciones hechas por los fiscales que presentan una acusación contra una persona, en este caso, por ejemplo, Keiko Fujimori u otros implicados. Es un tema que la preocupación es que el caso Lavallato pasa el tiempo y no se ven sentencias o juicios que se inician, ¿no? Es la sensación de quizás la impunidad que se está logrando con esto. A ver, más que impunidad, digamos, nosotros los abogados vemos mucho el tema, pues, de primero el respeto a ciertos principios y ciertos derechos, ¿no? Porque finalmente hay que considerar
que la Constitución y las leyes garantizan, en todo caso, ciertos derechos importantes a los investigados o imputados, ¿no? En todo caso, si es algo, ojo, que esto no anula la investigación por obstrucción a la justicia, pero sí anula todos los actos posteriores, entiendo, al 2020 que se habrían realizado por el equipo especial. Entonces, esto va a regresar y se va a investigar, pero tiene que ser por otro fiscal y de manera objetiva, ¿no? Pero no es que, digamos, se anule la totalidad de, digamos, de la investigación y que quede la impunidad, ¿no? Si hay que investigarse, entiendo que esto se va, digamos, a, por decirlo así, retrotraer a la investigación preliminar, ¿no? Pero no es que el delito vaya a quedar impune. Ahora, recordando, tomando en cuenta que son 40 los procesados por el caso justamente que tiene que ver con el caso Cócteles, donde está involucrada la señora Fujimori, esto podría también hacer que la defensa de los otros coinculpados o coprocesados puedan solicitar una medida similar. Claro. Sí, efectivamente, como lo digo, incluso creo haber escuchado por ahí de que esto lo quieren justamente vincular a otras defensas con el tema de organización criminal también, porque aquí hay varios delitos que se imputan, ¿no? El eje de este caso, si bien es cierto el lavado de activos, ¿no? Pero hay otros delitos como organización criminal, está el tema de falsa declaración de procedimiento administrativo, ¿no? Pero creo que lo quieren vincular ahí por el tema de la parcialidad del fiscal con el tema de crimen organizado, porque claro, al afectar el tema de instrucción a la justicia, porque recordemos que esta es una organización criminal que tenía varios brazos, ¿no? Entre ellos justamente su brazo legal, liderado por el doctor Arsenio Oreguardias. Pero sin embargo, al existir esta falta de objetividad, claro que ahí, digamos, hay un impacto ya en el tema de la configuración del delito, en este caso de organización criminal. No, claro, y ahí es que lo que pasa es que es el entender, un fiscal tiene que ser objetivo, subjetivo, ¿no? La obstrucción a la justicia, ellos deben acusar, ¿no es cierto? Entonces han pedido, por ejemplo, la separación de José Domingo Pérez en múltiples ocasiones. Eso afecta también a los equipos de investigación del Ministerio Público. Efectivamente, Paola, lo que pasa es que en los procesos penales últimamente el juez, en este caso de control, el juez que debe controlar en la etapa intermedia que debe justamente, digamos, desanear todos estos temas de imputación a efectos de que no se vulneren ciertas garantías y no lleguemos a esto a lo que se ha llegado, ¿no? Es que justamente realicen un control adecuado, en tanto un control formal de la acusación, de los delitos, de los hechos y un control también sustancial, es decir, si el delito no se configura con los elementos que contiene, pero muchos jueces lamentablemente no lo hacen, entonces, claro, llegamos a este tercer punto donde el fiscal simplemente con lo que tiene llega hasta la etapa de juicio, ¿no? Y claro, los abogados al no, digamos, tener efectividad en este control, porque los jueces no lo quieren hacer, simplemente no lo quieren controlar en la etapa intermedia, quiere que todo pase a juicio, entonces, claro, se ven obligados a presentar este tipo de recursos constitucionales, como el recurso de amparo. ¿Cuánto afecta esta decisión del Tribunal Constitucional el trabajo del equipo de fiscales que ve justamente estos casos? Ricardo, yo creo que lo afecta bastante porque obviamente genera un impacto en la tesis del fiscal, ¿no? Porque como acabo de decir, esta sentencia no solamente alcanza al doctor Arsenio Oreguardias, sino al resto de coinvestigados con respecto al delito de obstrucción a la justicia. Claro, y esto también podría generar, ¿no?, un impacto negativo por el tema de la configuración del delito de crimen organizado, ¿no? De ser el caso que ya de seguro los abogados evaluarán en su momento, ¿no? No, claro, es que lo que pasa es que también este caso de Cócteles ha sido también complicado, en los cuales presentaba, ¿te acuerdas la acusación? Claro. José Domingo Pérez y se la devolvían, porque para muchos cuando sucedieron los hechos no era un delito. Los aportes. Claro, los aportes a campaña. Claro, efectivamente, lo que pasa es que hay varios matices, ¿no? Pero
para explicarlo en sencillo, por ejemplo, el tema, claro, era bastante discutido si una amenaza, por ejemplo, en el tema de obstrucción a la justicia, era que el abogado, en este caso los abogados implicados, ¿no? Supuestamente habrían dicho a los testigos que iban a declarar, ¿no? Ante la pregunta de ellos mismos, ¿no? De estos testigos, de que, qué implicancias podían tener, ¿no? Y en algunos casos de lo que se señala de los actos de investigación que habría realizado bueno, en las declaraciones, mejor dicho, de estos testigos, señalan pues que los abogados señalaban que posiblemente iba a haber una especie de una demanda civil, ¿no? Por no haber reconocido estos aportes, pero claro, de acuerdo a la configuración de ese tipo penal no calzaba. Entonces, por eso varias defensas en este caso planteaban excepciones de improcedencia de acción, ¿no? Porque efectivamente no existía delito alguno, tanto así de que por eso yo hablaba de la falta de control en la etapa intermedia del proceso penal, ¿no? Que en todo caso el juez lo debió advertir en este momento y no llegar, pues, bueno, no sé, a una especie de nulidad posteriores que finalmente perjudiquen el caso del fiscal. Correcto. Doctor, a propósito de temas que tienen que ver con este caso Lavallato y que involucra a otros más, estamos hablando de un proceso que va a ser sumamente largo. Este hecho sucedido a raíz del fallo del Tribunal Constitucional, ¿va a afectar la duración de este proceso en cuanto a tiempo? Sí, mira, finalmente el lunes tiene que decidir, ¿no? Los jueces tienen que decidir, pero claro, al tomar la decisión, yo creo que no debería demorar tanto, si no va a continuar, así que por ese lado serían unos cuantos días que se tomaría, en este caso, el juzgado, ¿no? Pero no tendría que perjudicarlo tanto, ¿no? En tiempo, porque el resto debería continuar, ¿no? Claro. Ahora, claro que sí podrían plantearse otras cosas, ¿no? Y eso hay que verlo en el desarrollo. A ver, veremos la otra semana qué plantean los otros abogados también. No, claro. Claro. Ahora, se podría incluir también a nuevos procesados, porque, por ejemplo, el Ministerio Público está solicitando ahora la participación como testigo del expresidente Vizcarra, para que también sea, digamos, tome parte de esta investigación, de este juicio. Sí, efectivamente. A ver, imputados no se podrían obviamente incorporar digamos, de último momento en la tesis fiscal, ¿no? Claro, testigos podrían sí incorporarse a juicio, ¿no? Pero no, digamos, no podría haber un imputado que al fiscal se le ocurra a último momento, me faltó Juancito, Marianita, y tiene que estar en el juicio. Efectivamente que eso no puede pasar, ¿no? Si no, imaginemos que pase eso, se afectarían todos los derechos fundamentales de cualquier investigado o imputado que tiene obviamente todo el derecho a defenderse dentro del proceso, es decir, en la etapa de investigación, en la etapa pues, de control respectivo de las acusaciones o sobreseguimientos. Entonces, claro, testigos sí podrían, mas no, por ejemplo, reitero, una parte investigada o traer a colación un nuevo delito incorporando a nuevos imputados. Eso sí no podría pasar en juicio oral. Muy bien, muchísimas gracias pues al doctor Cris Torres, abogado penalista que ha estado con nosotros el día de hoy. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muy bien, como todas las noches en el programa tenemos nuestra fotografía del recuerdo. Así es. ¿De qué se trata? Uy. Mira, el aeropuerto, ahora que va a dejar de ser el principal, la puerta de ingreso al Perú es el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. De acuerdo a nuestras informaciones, es el año 1977. Y lo que observamos es la terraza amplia que tiene este aeropuerto. No, y además, antes se podía, era un de acceso abierto. Podías ir, la familia te podía ir a despedir, te podían recibir. Puede subir al segundo nivel y desde las lunas ver el momento en que parte el avión. No, y algunos iban al restaurante, yo me acuerdo, para grabar. Y bueno, incluso se ve en la fotografía que estamos viendo, hay una cámara, seguramente la llegada de algún personaje importante. Claro, es una suerte de rampa que hay en el segundo nivel. Pero que claro, ahora yo recuerdo ahí cuando llegó una de las selecciones de fútbol, recuerdo que me parece que fue cuando Perú logró el campeonato sudamericano, en los 70 y pico. Sí, claro, con un recibimiento espectacular y luego con el mundial, la partida de la selección al mundial
de Argentina 78, me parece también España 82, pero de ahí esta puerta ya, estos ambientes permanecen cerrados desde hace muchos años. No, claro, y además también había para sentarse, incluso había gente que pasaba la noche. Así es. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el Festival Internacional de Cine de Lima. Así es. Y por supuesto hablaremos también de otros temas como la cibercriminalidad. Esto y más al retorno. Muy bien, vamos ahora con el Festival de Cine de Lima con nuestro compañero Raúl Quechay. Adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias Ricardo, muchas gracias Paola. Estamos aquí nuevamente en una jornada más del Festival de Cine de Lima, que ya va acercándose a sus jornadas finales después de unos días de mucho cine, de muchas películas, de estrenos nacionales, de óperas primas, de películas restauradas. En fin, han sido unos días, unas jornadas de muchísima efervescencia cinematográfica, y para mí es un honor y un placer estar aquí con Marianela Vega, directora del Archivo Bastardo, la única película peruana que está en competencia en la sección documental. Buenas noches, Marianela, es un gusto tenerte aquí. Hola Raúl, gracias. Buenas noches. Cuéntame un poco la historia que está detrás del Archivo Bastardo, porque vuelves un poco a la temática de tus cortometrajes, de explorar un poco en el archivo familiar, en tus propios recuerdos, en tus propias vivencias. ¿Qué te motivó a hacer esta película y cuál es el origen del Archivo Bastardo? A ver, me motivó quizás esa necesidad de explorar el vínculo con mi padre, ¿no? y la herencia masculina en mi familia. Y bueno, lo que un poco dio origen a la película, que es una historia que había querido, o un tema que había querido explorar desde hace tiempo, es encontrar los archivos, ¿no? Las cintas con los videos familiares que había registrado mi padre, y con el primer corto que hice cuando era chica, que se llama El Maldito Bastardo. De ahí viene un poco el juego con el nombre de esta peli, que es un corto policial que hicimos cuando yo tenía 11 años, con mi familia, con mi hermano, mis papás, y que bueno, que es un corto de ficción de 23 minutos que contiene una dinámica familiar bastante particular, y que de alguna manera fue un buen punto de partida para empezar a explorar las construcciones familiares, cuánto de ficción hay en ellas, cómo se construyen los roles, cómo el sistema patriarcal en el que somos criadas influye en todo esto. Y bueno, así partió la búsqueda. La búsqueda partió de ahí, pero en el proceso del desarrollo de este proyecto, tú sufriste un tema de salud que de alguna manera marcó también el proyecto. Cuéntanos un poco, por favor, qué fue lo que pasó durante el proceso de investigación y cuando encontraste el hallazgo de estos archivos familiares. Bueno, sí, hubo dos momentos en estos años, que han sido 5 años en que hemos trabajado en la película, en que perdí parcialmente la visión en un ojo. No era no ver nada, sino más bien ver borroso. Y bueno, nos pareció interesante que sucediera justo el momento en que estaba en una película sobre intentar mirar, ¿no? Lo que no se ha visto mucho tiempo. Una película sobre qué pasa cuando no se quiere ver, no solamente literalmente las imágenes, sino cuando no se quiere aceptar ciertas cosas o emociones que no se quieren ver. Y entonces decidimos, además, usarlo más a nivel de metáfora que a nivel de anécdota médica, ¿no? En algún momento consideramos eso, enunciarlo más como una cuestión médica, como dispositivo narrativo, pero nos parecía que eso iba a llevar el interés para otro lado, y entonces eso, la imposibilidad de ver cuando lo quieres hacer, que tu mismo cuerpo no te deje, porque esto viene de una condición autoinmune, que básicamente es tu cuerpo defendiéndose o pensando que hay un ataque hacia tu cuerpo. Nos pareció que elevarlo a un nivel de metáfora iba a funcionar mejor para la película, ¿no? Y crear esta fábula del jardinero y la mujer con un solo ojo que está en la peli, que ayuda un poco a llevar a la peli también a ese ámbito donde los límites entre la, no sé si decir realidad y ficción, pero que en todo se mezcla, ¿no? Así como en una construcción familiar se mezcla todo también.
Hablando de los límites entre la realidad y la ficción, me parece muy significativo que esta película esté compitiendo en una edición del festival que le rinde homenaje a Mari Jiménez, que es de alguna manera una precursora de este tipo de documentales autobiográficos, autorreferenciales. ¿Cómo te sientes tú de compartir de alguna manera cartel con una leyenda del cine peruano como ella en este festival? No, para mí estoy muy contenta. A Mari la conozco, le tengo muchísimo cariño. Antes de conocerla personalmente, su obra ha sido un referente importante para mí. Y bueno, a ver, compartir espacio con ella, tener la oportunidad de pasar con ella algunos días del festi es maravilloso. Yo creo que la obra de Mari necesita ser más vista, más conocida. Me parece genial que el festival le esté rindiendo homenaje y bueno, yo creo que sí, a mí Mari me parece una maestra y su cine, tanto sus obras autobiográficas como las obras más híbridas que hace ahora junto con Benedict Lienard, me parecen siempre arriesgadas, siempre interesantes, que están siempre buscando un cine como muy que parte de eso, ¿no? Del deseo, como ella misma lo dice, y muy libre también. Y eso para mí es un gran aprendizaje al ver su cine, ¿no? A mí, debo ser honesto, me sorprendió un poco que la tuya sea la única película, el único documental que compite por el Perú en la sección latinoamericana. ¿Cómo abordas tú, cómo sientes que está el momento actual del cine de no ficción en el país? Bueno, hay que decir que de hecho este año hay una competencia peruana y dentro de esa competencia hay varios documentales, ¿no? Sí es cierto que en este caso El Archivo Bastardo es la única película peruana en la competencia latinoamericana, pero creo que justo el festival está haciendo un esfuerzo porque esta competencia peruana, digamos, por ponerla también en el lugar que se merece, ¿no? Y creo que el documental en el Perú desde hace mucho tiempo, el cine de no ficción en general, está pasando por un buen momento, ¿no? Hay mucha producción de distintos tipos también de documental, porque no hay una sola forma de hacer documental, ¿no? O de narrar en el documental. Y sí, creo que me parece como súper bueno que se hagan cada vez más películas en general y que no haya tanta la división entre qué es documental y qué no es, o qué es ficción, sino más bien que se busquen formas de jugar con los límites, ¿no? Y de eso, de ser como Mari, de ser un poco más libres de explorar en el cine. Finalmente, Marianela, ¿cuándo podremos ver la película? Creo que se presenta... El jueves. Ya hubo una primera función el sábado pasado y ahora hay una el jueves, que es la función, digamos, principal, con conversatorio, con el equipo de la peli presente. El jueves 15 a las 9:30 de la noche. Están agotadas las entradas, pero luego va a haber una función en la semana de Lo que te perdiste del festival, que va a ser anunciada pronto, así que, bueno, no se la pierdan. Buenísimo, muchísimas gracias Marianela, gracias compañeros, los dejamos desde aquí, desde el epicentro del Centro Cultural, del Festival de Cine del Centro Cultural, en una nueva jornada del Festival de Cine. Nos vemos mañana, muchísimas gracias. Bien, gracias a Raúl por toda la información de cine, pero ahora vamos a hablar de un tema también muy interesante que yo creo que sobre todo deben tener mucho cuidado, porque si bien la tecnología ha avanzado, también lamentablemente los ciberdelitos. Y han crecido. Yo tengo aquí en manos, Paola, y justamente estábamos repasando el libro La cibercriminalidad. Y está con nosotros esta noche su autor, el doctor Bonifacio Meneses González. En la página 238 de este libro encuentro 15 tipos de ciberdelitos que yo ni los conocía. Yo solamente salía él. Por ejemplo, acá está los hackers, crackers, y ahí sigue toda la... Los virukers. Hay unas que son el bullying y, bueno, una serie de delitos que hay que tener en cuenta ahora que usamos tanto las aplicaciones, ¿no? Dejamos nuestros datos, llenamos muchos formularios para estar inscritos al doctor Bonifacio Meneses, juez superior de Lima y autor del libro Cibercriminalidad. Doctor, bienvenido. ¿Cuáles son los delitos informáticos más recurrentes aquí en el Perú? Buenas noches y gracias por la entrevista. Lamento que no esté presente con el coautor Jean-Paul Meneses, que ha hecho una investigación fabulosa al respecto. Las modalidades más frecuentes, por ejemplo, salida de pesca, el phishing. El phishing es cuando recibimos una comunicación de nuestra entidad bancaria, donde tenemos regularmente nuestros ahorros, donde nos dicen, por ejemplo, tienen un depósito atorado, tienen la posibilidad de un desembolso y le piden a uno su cuenta, su clave, y en ese acto tan simple que uno cree que en verdad la carta proviene de la entidad que está con el logo, ingresa a esa pseudo información y por lo tanto se llevan todo nuestro dinero, todos nuestros datos. La modalidad más frecuente de ese fraude
informático, que está convenido en el Código Penal como delitos informáticos. Pero de ahí a la fecha están apareciendo un sinnúmero. Si bien es cierto, como Raúl ha mencionado, tenemos 15 modalidades en el libro, hoy día te puedo decir que ya no son 15, son 25 o 30 modalidades que diariamente el espectro mundial nos hace saber no solo el uso de la tecnología, sino otras modalidades que hacen un Internet negro y el uso de criptoactivos, las criptomonedas. En sí, estamos totalmente expuestos. Hay que estar, pero yo creo que lo mejor es sobre todo conocerlo, ¿no? Porque estamos hablando de los QR, ahora que tanto se paga, para no decir el nombre de las billeteras digitales. ¿Es peligroso? El nuevo delito que se está advirtiendo es el phishing, la mezcla del QR, porque hay QRL, ¿no es cierto?, y el phishing, o sea, la forma de capturar. Entonces, ¿qué es lo que puedo recomendar a la población entera? Cuando tengan a la mano el QR, en vez de disparar, pidan el número telefónico de la bodega. Es Hay mejor delincuentes- el número telefónico. Porque sale el nombre. Por supuesto. También en el otro, o no puede salir. Pero ¿qué pasa con los delincuentes que van a una entidad, cualquiera, una bodega, Ya. donde está el QR, un adhesivo y colocan su QR? Y eso no es para sustraer, digamos, los 3 soles, 10 soles o 20 soles de lo que regularmente vas a hacer en tu compra, sino es para que ingresen a tu información y te sustraen no solo los datos, sino toda la posibilidad del manejo, porque te pueden hasta encriptar tus comunicaciones y ya no tienes nada, ni forma de tener, digamos... tu nube con fotos, con documentos, con todo. Y ahí viene el problema, porque vienen los que tratan de las extorsiones, porque tienen acceso a tus fotografías, tienen acceso a todo el material que a veces lo guardamos con mucho cuidado en nuestro celular. Ahora, el WhatsApp, doctor, ¿es también posible de ser hackeado? Porque uno en los últimos días encuentra muchos mensajes de amigos o familiares que te piden justamente urgente, tengo un problema y necesito que me deposites. Sí, sí. Y finalmente te das cuenta que ha sido un hackeo. O sea, ¿cómo pueden ingresar al WhatsApp de otra persona? Por supuesto que esa es una modalidad frecuente, esta modalidad frecuente de acceder a esa información en el que podemos decir, todo el espectro cibernético se ha convertido en altamente vulnerable. Ya. Vulnerable, digamos, ya, el WhatsApp, hasta por ejemplo las comunicaciones que podíamos decir que eran más resguardadas. O sea, no hay nada seguro, nada seguro, completamente seguro. No hay nada absolutamente seguro, no hay. Hace poco hemos tenido un problema, y lo puedo decir abiertamente, una gran entidad bancaria del Perú dijo, sí señores, no puedo, decíamos, no tengo sistema. Claro, y fue un caos. Un caos. Si la empresa decía, hay un problema que ocurre en nuestras instalaciones cibernéticas, ocurre un pánico financiero, y eso sí sería terrible para todo el Perú, porque es un banco muy reconocido. Claro, es lo que ha ocurrido. Claro. Pero no se va a decir mientras sus investigaciones internas, porque hasta ahora la secuela continúa. Doble pago, triple pago, no pago. Entonces, eso es una de las que podríamos decir mayores cajas fuertes resguardadas, no hay. Estas caídas de sistemas bancarios son producto de hackers que ingresan a los sistemas. Ese sistema, que está supuestamente resguardado, viene un hacker, un cracker, y lo que hace, junto con un malware, disculpen, que pueda utilizar esa no hay problema, como claro. ransomware, que lo que hacen es secuestrar tu información. La empresa de gas de Portugal, el Hospital de República Checa, la Corte Superior enterita de Colombia fue hackeada, encriptada su información y tuvieron que paralizar sus labores. Claro. ¿Se imagina que no existe en Lisboa gas? Y entonces pedían un rescate que debería ser pagado en criptomonedas. Claro, es que ahora están con el tema de las billeteras digitales, con las modernidades de los chicos que ahora compran. ¿Son seguras las criptomonedas? Aquí en el Perú creo que no están reguladas, ¿no es cierto? La regulación se está iniciando con una posibilidad de las plataformas. Ya. Hay un proyecto de ley muy interesante en el Congreso de la República que podía regular el uso de las criptomonedas o criptoactivos, porque estamos totalmente expuestos. Esta forma de algunos centros comerciales, puedo decir, algunos hoteles en el Valle Sagrado, hay una pizzería en Magdalena, los señores que alquilan su parapén aquí en Miraflores aceptan el pago de bitcoins. El bitcoin es una modalidad, no es dinero físico, sino a través de unas coordenadas que pueden de 64 o 128 caracteres, en las que solo podemos tenerlo Paola y yo, si es que hacemos un negocio de criptomonedas. Pero tiene Eso un funciona. valor cada día, va cambiando también. La volatilidad, perfecto. La volatilidad de esa moneda da que yo pueda tener $5,000 en el bolsillo a cambio de las criptomonedas, pero a la media hora puedo tener 1,000 o 500.
Un solo ejemplo. El único país que se atrevió a hacerlo moneda de curso en el mundo fue El Salvador a través de su presidente, el señor Bukele. 1 de septiembre del año 2022 dijo, todos los ciudadanos de El Salvador van a tener en su billetera digital que se llama el Chivo allá en El Salvador, $30 para que compren en bitcoins. 8 de la mañana tenían $18, 2 de la tarde tenían $12. Se hizo humo todo ese dinero. Claro, no tenías nada. No tiene nada. La volatilidad hace de que podamos tener, y entonces no tiene respaldo, es anónimo, no paga impuestos. Claro. Nuevo escenario de lavado de activos. Claro, la SBS no lo está ahorita viendo, ¿no? Claro, y ¿cuál es lo más peligroso? Es de que es el nuevo escenario de lavado de activos porque no tiene control absoluto. Y aquí en el Perú no está legislado, ni en muchos países. Lamentablemente, bueno, tenemos cercano a Argentina y Chile que han visto una manera regular. El Perú no lo tiene. El Perú ni siquiera tiene un sostenimiento de carácter legal sobre ciberseguridad. Con eso te digo todo. Y los datos, y nuestros datos personales, esa famosa lista de contactos de los bancos, Claro. y que existen, o que llenes de repente de un centro comercial, un sorteo, esa información, Claro. en realidad pasa por manos de, Es que de mucha esa gente. información es valiosísima para los centros comerciales porque saben tu perfil. Paola, ¿te gusta, por ejemplo, qué ropa usar, qué perfume Claro. usar? Todo. Entonces, si en este momento, y vas a ver y puedes hacer la prueba, comentemos, me gustaría ir a Tokio, me gustaría conocer Tokio. Y vas a ver que a tu celular de pronto te van a llegar pasajes, ofertas. Cuando pones claro. en el buscador. Sí, no, ya, Que lo digas. claro, empiezan a llegarte. Ya, claro. ¿Por qué? Porque como nuestros datos están fluctuando en muchos comercios, negocios, entonces dice, mira, esta persona quiere ir a este lugar, ¿por qué no le mandas una oferta de pasajes baratos? Claro. Entonces, ahí la inteligencia artificial funciona en el acto, ¿no? Eso es lo que para una cosa pequeña, pero para los efectos de que alguien le dice, he ido a la comisaría, no hay una persona especialista en la Policía Nacional, la Divinidad no tiene un especialista en criptoactivos. Lo ha señalado hace poco un alto funcionario de la policía. No existe fiscalías a nivel nacional para poder contrarrestar el tema de cibercriminalidad. Hace un esfuerzo mayúsculo la doctora Aurora Castillo Forman en la fiscalía acá. No tenemos un solo juez en el Perú, uno solo especialista para juzgar los ciberdelitos. Entonces, mientras nosotros estamos viendo de que estos delincuentes no son cualquiera, son ingenieros, son técnicos, son altamente capacitados. Y además muy jóvenes. Los que logran, por ejemplo, intentan hackear, por ejemplo, instituciones como la Casa Blanca, el Pentágono. Lo han hecho. Estamos hablando de adolescentes. Lo han hecho. Y lo han Estudiantes. hecho. Ingresan, ahí está, Anonymous ya encontró las cuentas de Maduro, También. los montos de Maduro. Han ingresado, entonces, ¿cómo es de que se puede romper esos circuitos que supuestamente están altamente coordinados en su registro de resguardo? Ahora, una persona común y corriente, doctor, que cuenta con su billetera digital, que usa sus claves para los bancos, ¿qué acciones debe tomar de seguridad? Lo primero, tener en cuenta de que una clave no puede permanecer. Datos de la divindad, y les puedo comentar, de gran cantidad de peruanos tienen como password o contraseña Pollito la Brasa. ¿Así? Imagínense, sí. Entonces, ¿Era más común? sí. Y no Entonces, poner ni las fechas de nacimiento de los hijos, ni de, ni tu nombre de tu del mascota, nada. Y puedo variar. O sea, podemos cambiar nuestras claves cierto tiempo. semanalmente. Ya. Hay semanalmente. Semanalmente o continuamente. Cambiar de clave, entonces, de tal manera que si esos sujetos ya están viendo la forma de ingresar, se van a encontrar. Y colocar, por ejemplo, en tu contraseña, no solo una mayúscula, unas denominaciones que podemos encontrar en el teclado, Símbolos. ¿cierto? Y eso da lugar a que podía distraer. Y tener mucho cuidado con no olvidarse, pues, ¿no? No, claro. Pero con por ejemplo, la huella en digital. La huella, por supuesto, para los celulares de alta gama, ayudan, efectivamente, pero hay Te pueden obligar también a usar. otra cosa. El otro día nos decían al coautor Jean Paul, a nosotros que somos profetas de desgracias. No es así. En látex colocan nuestra huella digital que la pueden obtener en cualquier lugar. Notarías que han aceptado y saben la huella, lo colocan en un lugar y entonces pueden acceder rápidamente. O sea, clonan tu huella digital. Llegan a clonar nuestra información, llegan a clonar el acceso a nuestros más secretos lugares y entonces una invocación que se dice, ¿no?
capacitar adecuadamente a los policías, a los señores fiscales y crear los juzgados de cibercrimen que no hay y que en otros lugares están altamente capacitados para combatir con este flagelo que yo le llamo la otra pandemia, que para el próximo año, según datos de las Naciones Unidas, son 6 trillones de dólares en perjuicio económico. Wow. Un virus Más que informático podría ser más letal que en COVID, creo. Claro. O sea, que paralizar todo el mundo. El caso común, denominado, ingresan al hospital de República Checa. Ya. No quisiera ser malo, pero que si ingresa un virus y encripta toda la información del Rebagliati, Claro. Ya. y el médico no sabe qué, cortar una pierna o de pronto darle Claro. una aspirina. Todo esto. Entonces, eso es grave. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a protegernos? No hay. Entonces, la idea, este libro, yo quiero agradecer a la Universidad Pontificia de Salamanca, que vio el trabajo y junto con la Universidad de Extremadura y de País Vasco, son los que han publicado con el Instituto Iberoamericano de Excelente. Justicia, son los que han publicado este trabajo, que lo ha hecho el doctor Jean-Paul Meneses y su servidor, porque es impresionante la manera como es que estamos en el mundo entero totalmente expuestos y por eso en Europa lo están leyendo bastante este libro. Muy bien. Interesantísimo. Yo creo muy buena oportunidad, sobre todo, no solamente a los que estudian ingeniería de sistemas, también para todos los periodistas para poder saber lo que está pasando en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias Yo encantadísimo y agradezco. Muy amable. al doctor Muy gentil. Bonifacio Meneses, juez superior de Lima y autor del libro Cibercriminalidad. Así, vamos a ir a una pausa, pero antes, como siempre, nuestra fotografía del recuerdo. Wow, ese es el Cine Metro, en la Plaza San Martín. Ese es el año 1985 y como ven, está Rocky 4 con Rocky Balboa versus Iván Drago. Eso fue con el ruso, ¿no? Así es. Y este es el Cine Metro que ahora está convertido en una iglesia evangélica, ¿no? Mira, Un templo evangélico. pero la gente mira, estaba ahí en la plaza y por el Claro, calor del la verano. gente se bañaba, claro, ahí en esa pileta que ahora ya no funciona, bueno, funciona cada cierto tiempo. Mira, ¿ves? Claro, había agua, claro que sí, había agua. por supuesto. Claro. Era en verano y la gente se refrescaba. Aprovechaba. Horario 3:30, 6:39. Sobre todo los chicos, ¿no? Los niños, son los más jóvenes. Muy bien, vamos a hacer una pausa y luego de la misma vamos a hablar de la electromovilidad, sobre todo del transporte sostenible, es el presente y el futuro. Así es, eso y más al retorno. Bien, volvemos aquí a Diálogo Abierto. Esta vez cambiamos de tema, vamos a hablar sobre un aspecto muy importante. El tema es un auto híbrido eléctrico puede ahorrar entre un 20 y 40%. Vamos a hablar sobre este tema con un especialista, Eric García, que es presidente de Transporte Sostenible. Señor García, buenas noches. Buenas noches, Ricardo, Paola, un gusto estar acá con ustedes. ¿Cómo está entrando en el mercado justamente los autos eléctricos en nuestro país? Bueno, ya los autos eléctricos ya están en el país, ya existe un proyecto de ley que busca poder incentivar su uso con beneficios tributarios, y no solamente los eléctricos, sino también los híbridos, ¿no? En el Perú, el uso tanto de vehículos eléctricos, híbridos y también a gas natural son parte del transporte sostenible, que es lo que nosotros estamos impulsando ahora en este evento que se está desarrollando en el Jockey. Y importante para todos los peruanos, ¿no? Nosotros como país no tenemos combustibles, importamos, y eso muchas veces nos olvidamos. Cada vez que existe una alza del precio internacional, vemos colas, vemos aumento de los precios de los alimentos, de los fletes, de los pasajes, absolutamente de todo. Y los únicos energéticos que tenemos como país es gas natural y electricidad, gracias al gas natural, también es muy accesible. Entonces, Claro. deberíamos aprovechar estos dos energéticos en el corto plazo para poder ayudar a la economía de la población, ¿no? En el gas natural está siendo tomado mucho, por ejemplo, para el servicio de taxi, por ejemplo, ¿no? que ahorra muchísimo. En el tema de la electricidad, creo que hay 1 o 2 puntos, nada más en Lima, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, todavía necesitarías mucho más lugares para poder tú poder cargar tu batería, porque yo puedo cargarla en mi edificio, pero tendría que ser en mi departamento, porque el problema es el tema dónde puedes cargar, cómo cargar. Ya ha salido justamente, Paola, lo que mencionas. Ha salido un reglamento ya del Ministerio de Energía y Minas sobre el tema de los cargadores. No sé si han visto en algunos centros comerciales ya existe cargadores,
Pero con este reglamento se va a poder poner cargadores, vamos a decir, electrolineras en grifos, en varios sitios. Y ahí lo que sí se tiene que articular es con los municipios, que den las facilidades, los permisos, y también en los edificios. Entonces, yo creo que eso va a venir, ¿no? Y algo importante que tú has mencionado, el gas natural no solamente es para los vehículos. O sea, el país, el 80% del uso de combustibles es el diésel. Y el diésel lo que más lo consumen son los camiones, los buses, el transporte interprovincial y pesado. En esa parte, el gas natural, GNC, GNL, que ahora ya es para todos el gas natural licuado, ayuda a ese cambio. Y en el parque menor, vamos a decirlo, los híbridos, los eléctricos y la micromovilidad es. Entonces, es como que dos soluciones que se complementan muy bien y que nos puede ayudar como país a cambiar un poco la aguja económica, ¿no? ¿Cuáles son las características de estos autos eléctricos? El tiempo de consumo, la cantidad que me va a servir una carga, ¿cuánto dura una carga? A ver, hay muchas tecnologías, hay carga rápida que puede durar 2 horas, hay carros que son 6, 7 horas de carga, la autonomía va a depender del tipo, va desde 250 kilómetros hasta 600 kilómetros de autonomía, entonces va a depender mucho, ¿no? Justamente lo que buscamos ahora con este evento que está en el Jockey y que es de acceso libre, ¿no? Y eso es algo importante para todos pueden entrar, no solo a la exhibición, sino a todas las charlas que están dando los ministerios, las marcas sobre estas tecnologías. Es libre, todos podemos ir y podemos conocer de primera mano, pero es variado, ¿no? O sea, tienes para todos los tipos y también hay motos eléctricas y eso también es algo muy importante, ¿no? O sea, la idea es que poco a poco se vaya a ir dejando combustible, por ejemplo, como el petróleo, ¿no es cierto? Que se vaya quizás ya formando parte del pasado y vamos a estas energías renovables. Tenemos gas en el país. A ver, o sea, algo que justamente, qué bueno que lo hayas preguntado, Paula. A ver, la transición energética. Todo el mundo hablamos de qué es la transición energética, tenemos que ir a la transición energética. La transición energética para todos es cómo reducimos emisiones utilizando los energéticos que el país tiene. Ese es el concepto técnico. ¿Y eso cómo se traduce? En algo muy sencillo, que la receta de la transición energética es única por país, porque la realidad energética difiere en todos los países. Por ejemplo, nuestro vecino país Chile, ellos impulsan solo electromovilidad porque no tienen ni una gota de petróleo, ni una molécula de gas. Sí, claro. Y esa es su receta. En cambio nosotros, como país, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos algo de petróleo, no mucho, lo sabemos. Tenemos mucho gas, tenemos electricidad barata, gracias al gas, y a las renovables también, y a la hidráulica. Entonces, nuestra solución técnica, ¿cuál es? Bajar importaciones de los productos que importamos, aumentar uso de gas, aumentar electromovilidad, y de lo que tenemos, petróleo, gasolina, Euro 6, híbridos, etanol, biodiesel. Esa es nuestra receta como país, vamos a decirlo, ¿no? O sea, es un balance. Pero si no hacemos eso, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir importando, por ejemplo, para conocimiento de todos, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles del diésel. Hasta la fecha, el año pasado, gastó el Estado peruano, dinero de todos nosotros, más de 15.000 millones de soles solo para nivelar precio y solo recuperó 3.000. O sea, es un subsidio, teniendo gas, teniendo electricidad, ¿te das cuenta? Entonces, no se dimensiona mucho cuánto gastamos en combustibles que no tenemos y sobre todo que contamina. Claro. Eso es algo muy importante. ¿Cuál es el precio en promedio de un auto eléctrico? A ver, hay de todo precio, ¿no? Puede comenzar ya hay autos desde $20.000, hay carritos chiquitos tipo City Car que están $12.000, $10.000. Y bueno, hay de alta gama que también exceden los... ¿Podría cambiar de repente los precios o la posibilidad ahora que viene, bueno, China, por ejemplo, que también son fabricantes? Se habla también de una fábrica de Tesla en Chile, en una posibilidad. Entonces, están viniendo ya a Sudamérica. ¿No Esa es una posibilidad real, vamos a decirlo. Ya, yo sé que el Ministerio de Transporte ha tenido relación con muchas empresas chinas en el último viaje que han tenido. Existe ese proyecto y obviamente si
se va a hacer una fábrica acá en Puerto de Chancay. Y que el Puerto de Chancay, mucha gente no lo menciona, pero va a cambiar la aguja económica del país de manera abismal. Sí va a haber una bajada de precios. Y si se aprueba la ley de electromovilidad, y más que la de electromovilidad, hay una ley que ha impulsado la Comisión de Economía, que es la del transporte verde. ¿Ya? Y en el transporte verde ha considerado, y que está muy bien, el tema de gas natural, eléctrico, darle beneficios a ambos, tanto para la compra y tanto para la construcción de infraestructura, es decir, grifos o electrolineras. Claro. Entonces, es un paquete completo. Yo creo que ahí nomás le faltó algún incentivo para el híbrido, ¿no? Pero es un buen proyecto. Si eso se aprueba, el Perú va a comenzar a cambiar muy rápidamente, ¿no? Ahora, la producción, ¿de dónde se está trayendo, se está armando estos autos? Bueno, para todos, el mayor proveedor de esta tecnología es China, ¿no? O sea, Claro. de China se trae las baterías, los paneles, las aspas, de todo se trae de China, ¿no? Claro, no, claro, pero además ellos el precio es distinto porque hay mucho subsidio del Estado con respecto al precio, por eso Europa tiene problemas con los autos eléctricos, ¿no? El Tesla es más caro. Claro. Por eso, lo importante, Paola, es que lleguemos a un equilibrio, ¿no? Ya. No es bueno, por ejemplo, a mí me pareció muy interesante el proyecto de economía porque lo que hizo fue darle beneficios a las tecnologías verdes, tanto gas y tanto eléctrico, y hay que entender algo, no compiten, Ya, claro. se complementan. Y eso es lo que nos ha pasado durante muchos años en el Perú. La discusión ha sido o vamos por gas o vamos eléctrico, y cuando no se han dado cuenta que cada día que pasa el diésel sigue ganando. Claro. Y nos perjudica a todos porque la contaminación del diésel es muy fuerte. Claro. Se ha calculado más de 11.000 personas que fallecen solo por contaminación del aire. Entonces es algo preocupante que no le estamos poniendo atención, ¿no? Ajá. Y usted habla de una feria que hay en la actualidad, que podemos ver diferentes modelos seguramente de autos. La feria comenzó el día de hoy, la inauguró el viceministro de Transporte, dio la visión país de cómo sería el cambio en el transporte, fue muy buena exposición. La feria está en el Centro de Exposiciones del Jockey, comienza hoy, termina el sábado, hay charlas y es toda un área de exhibición donde vas a poder ver autos, camionetas, motos, tanto eléctricas, los buses. Van a ver un bus articulado a gas, buses eléctricos. Vas a ver camiones y tractos a GNC y GNL, o sea, de todas las marcas. Entonces, no solamente este evento es para los ciudadanos a pie, que van a ver los buses que se merecen o los autos, sino también para los transportistas que muchas veces dicen, no hay tecnología. No, sí hay tecnología. Y además depende de la zona, pero yo imagino que para la selva va a ser adecuado un tipo de vehículo mucho más, no sé, gas mejor que de repente el eléctrico, ¿no es cierto? Sí, es que eso es lo bonito del tema energético. No hay una solución única. En algunos sitios será gas, en otros sitios será solo eléctrico, en otros sitios será ambos. Claro. ¿no? Entonces, pero algo que tenemos que entender, no somos un país petrolero. Nosotros consumimos más de 240.000 barriles día y el Perú solo produce 40. O sea, saquen su conclusión. Son más de 200.000 barriles que tenemos que traer y siempre vamos a depender de los precios internacionales. Hay que Cuando cambiarlo. tienes gas y electricidad a un precio regulado, que no hay fluctuación de precios y que no lo estamos aprovechando en beneficio de los peruanos. Eso es algo que tenemos que reflexionar. Y ahora, si eso se usa en los buses, en los sistemas integrados de transportes, imagínate los ahorros, en los fletes, y eso impacta en el bolsillo de todos nosotros, ¿no? ¿Y en qué tipo tendremos ya flotas, digamos, que podrían ser para el transporte público de vehículos eléctricos? Mira, ¿O esa decisión ya del gobierno? No. Ahorita ya la ATU ha sacado su proyecto de reglamento de autorizaciones, ¿no? En donde da incentivos para que tengas flotas eléctricas o a gas o ambas, ¿no? En donde si tú das esa tecnología, las empresas les van a extender sus autorizaciones. Es un buen incentivo, ¿no? Y mucha gente piensa que no hay buses eléctricos o buses a gas. Justo en la feria lo van a poder ver. Hay un bus completamente eléctrico y eso lo ha ensamblado Modasa. No solamente se importa buses, sino también en el Perú se hace buses eléctricos. Entonces eso es algo bueno que lo puedan conocer, ¿no? Perfecto. Interesantísimo lo que nos ha contado esta noche. No, y además es el futuro, al final, Sí. la gente comprando para el petróleo y cuando en realidad el futuro es eléctrico o de gas. No, y lo más importante es que ese petróleo al final lo pagamos todos. Sí, pues, ¿verdad?
cuando no deberíamos pagarlo teniendo gas y electricidad, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a el señor Eric García, presidente de Transporte Sostenible, que ha estado con nosotros. Nos vamos, termina esta edición de Diálogo Abierto. A ver. Hasta mañana.